Hola, buenas tardes a todos. Como agradezco la presentación y la invitación, un saludo a los abogados que me invitaron. Agradezco la invitación y el tema que nos compete ver el día de hoy es sobre la desaparición forzada de personas. Es una problemática alarmante en toda Latinoamérica porque la pregunta es ¿por qué desaparecen las personas? Desaparecen por cuestiones políticas, desaparecen por cuestiones de narcotráfico. En nuestro país, las personas que desaparecieron durante la Guerra Sucia, que empezó cuando estaba el 68, movimientos políticos del pasado. Después se dio otras desapariciones cuando hubieron un ejército zapatista, se vieron desapariciones. Y actualmente las desapariciones se aumentaron cuando se declaró la guerra al narcotráfico. Cuando se declaró la guerra al narcotráfico, las desapariciones aumentaron y hasta el día de hoy tenemos alrededor de 100,000 personas desaparecidas en nuestro país. Todo esto ya ha cambiado a nivel internacional, ya han salido conceptos, han salido leyes, han salido normas, han salido protocolos para realizar búsquedas, pero se da en diferentes fases las búsquedas. Las búsquedas se da tanto en campo, se da con peritos, con policías para buscar a las personas desaparecidas en fosas comunes, en lugares intrincados donde los entierran, donde los someten a procesamientos químicos, y eso es lo que hace que sea más difícil la búsqueda y el sufrimiento de todas las personas que hacen complicado que puedan cerrar un círculo porque quieren encontrar al familiar que se encuentra desaparecido. Como saben ustedes, hablando de desapariciones, en México se cuenta con un sinnúmero de cuerpos, cadáveres, restos sin identificar, así como un desabasto desmedido de insumos en materia forense para realizar esos estudios, lo que da pie a que la impunidad y a que haya una incertidumbre constante por parte de la víctima que sufre la desaparición forzada de un familiar al no saber el paradero de sus familiares. No obstante que en muchos de los casos se encontraron los cuerpos días posteriores a la desaparición. Sin embargo, ese transcurso, ese tiempo que transcurrió y no lo encontraron fue de sufrimiento para toda la familia. Y los que no lo han encontrado aún, a esos familiares desaparecidos, siguen con ese sufrimiento. Sin embargo, al no realizar las pruebas periciales idóneas que permitan la identificación, no se puede realizar una entrega digna de restos óseos de sus familiares, porque como ya les mencioné, el encontrar personas, si se encuentran vivas, pues inmediatamente traemos al médico para que lo revise, lo examine, lo analice y le hacemos una comparecencia y se entrega a sus familiares. Pero en el caso de las personas desaparecidas que no hemos encontrado, seguimos buscando y hacemos búsqueda por todos los sistemas, tanto de redes sociales como búsqueda con policía para ubicar a las personas. Desafortunadamente las personas que desaparecen por varios motivos. La primera, a veces cuando son personas ya grandes, son porque tuvo un descuido por los familiares y se fueron y desaparecieron, o también se da porque los familiares van y los dejan en un lugar para que ya no regrese esta persona que ya es adulta mayor. También ocurre con los niños. En caso de la desaparición de niños, se da porque se los llevan a se los roban, se los llevan a Estados Unidos o a otros países para que los den en adopción. Posteriormente también se los llevan para el tráfico de órganos. En el caso de adolescentes mujeres, las féminas, es para la prostitución. Se los llevan a corredores de prostitución y las violan, las seducen por medio de redes sociales, las enamoran, se las llevan a algún lugar, las violan
y luego que están embarazadas las someten, que si no se prostituyen no las van a dejar a ver a sus hijos. En el caso de los hombres, de los jóvenes y adultos, se da porque la delincuencia organizada los recluta, se van a canchas de básquetbol, se van a lugares donde están las escuelas, se van a lugares donde juegan, a los cines, y los capturan y se los llevan posteriormente para ponerlos a entrenamiento y meterlos a la delincuencia organizada. En el caso de los adultos que son profesionistas, también son capturados y llevados ante la delincuencia, porque se necesita contadores, necesitan mecánicos, necesitan ingenieros, necesitan electricistas, todo eso para que los tenga la delincuencia organizada. Ahora, los problemas a los que nos enfrentamos es con dos preguntas: el dónde y el cómo. El dónde es dónde buscar y encontrar la información que se necesita para buscar y tener evidencias o algún rastro de la persona que se encuentra desaparecida. El cómo es elaborar estrategias avanzadas de búsqueda de personas no localizadas. Son muchos los expedientes que se tienen de desaparecidos, de personas desaparecidas, los cuales tendría que sistematizar para ubicar los patrones que se repiten en cuestión de desaparecidos. El análisis de contexto para obtener información fidedigna y poder hacer una búsqueda más cerrada y concreta. Cuando me refiero a sistematizar la información y hablar de los patrones, es cuando lo que acabo de hablar, mencionar, si son mujeres féminas, jóvenes, pues hay que enfocarse a lo que son la prostitución. Si son niños, enfocarse también a lo que es directo, a lo que es el secuestro para llevarlos, quitarles sus órganos. Y si estamos hablando de profesionistas, pues también se los lleva a la delincuencia organizada, a los jóvenes se los lleva a la delincuencia organizada, y viendo los patrones para ver a dónde nos apunta y tener una línea de investigación que nos pueda tener, que podamos tener éxito. Ahora, en el análisis de contexto hay que ubicarnos en el tiempo, en el momento preciso en el que desaparecieron las personas. Esta persona desapareció en 1990, en el 68, bueno, pues hay que ubicarlo en la Guerra Sucia. En los 90 estaba lo que era el ejército zapatista, el levantamiento. Si lo ubicamos en el sexenio de un presidente que declaró la guerra al narcotráfico, bueno, ubicarnos en ese momento para saber qué narcotraficantes, de acuerdo al lugar donde desapareció, estaba presente, cuántas personas tenía a su mando, y de ahí encontrar la información de qué pudo haber pasado con estas personas. Ahora bien, hablábamos que hay muchos expedientes, y así como hay muchos expedientes, también se concentra toda la información. Se tendría que sistematizar toda la información que se tiene, tanto de fechas, nacimiento, la cuestión del ADN que se ha recabado, para que se meta a una base de datos, y en el momento en que se encuentre un cadáver, cotejarlo y ver si corresponde, y sería un éxito y ganar tiempo para poder nosotros identificar plenamente a una persona. Desafortunadamente no es así, no se cuenta con un sistema único de información tecnológica e informática que contenga toda esa información de una persona desaparecida, como su nombre, su edad, su peso, su estatura, tatuajes. También tendrán un registro de tatuajes, tener un registro de prótesis, tener un registro de dentadura, de dentadura que es importante, un registro también de ropas, que sería importante para ir ensanchando esa base de datos con más información que pueda complementar su objetivo, que es darle un nombre a esa persona que se encuentra desaparecida. También hablaremos de la capacitación.
hay que hacer una capacitación, formar grupos especializados de investigación criminal en tratándose de desaparecidos. Por lo regular se concentra lo que es cuestión de personas desaparecidas, se concentra en lo que tiene que ver con derechos humanos. Pero cuando se trata de búsqueda de personas desaparecidas, nos encontramos que hay lavado de dinero, hay delincuencia organizada, y un grupo especializado que tenga toda esa información, pues sería algo que puede enfrentar delincuencia organizada. De lo contrario, no tendría las herramientas para poder hacer una búsqueda. Y ya se manejaría a nivel nacional para poder tener un resultado veraz de todo lo que se halle de información. Por eso es necesario tener capacitación y un grupo especializado en búsqueda de personas. Ahora, una base de datos de personas no localizadas no debe limitarse solamente a lo que son cuestiones de ropas, también se debe de ensanchar para ver la cuestión de familiares, teléfonos, datos de correos electrónicos. ¿Por qué? Porque si da un resultado positivo, luego estamos buscando dónde se encuentra el número, dónde se encuentra el familiar, dónde se encuentra, cómo se lo podemos contactar al familiar, porque no se tiene toda esa información, toda la información del desaparecido y toda la información de los familiares que fueron a hacer la denuncia, para que de esa manera pueda darse el resultado inmediato, informarle lo que ocurrió o el resultado que se obtuvo de una búsqueda de una persona desaparecida. Y como lo mencioné hace un momento, tomando en consideración que gran parte de las desapariciones de personas, como son las desapariciones forzadas, están a cargo, se menciona, de acuerdo a la ley, que están a cargo de agentes del Estado con la aquiescencia, con el permiso, con la ayuda, tanto de civiles como personal del Estado, en la cuestión de desapariciones, de trata de personas, de reclutamiento forzado por parte del crimen organizado, como ya lo mencioné. Es necesario la creación de políticas públicas que ayuden a poner en marcha medidas para disminuir y prevenir el fomento, ya que no solo se trata de un problema de particulares, sino también hacia el Estado y la sociedad. Con este triunvirato, tanto Estado, sociedad, y tendríamos un buen resultado, pero lo que importaría más sería las políticas públicas, porque esto lo venimos repitiendo, son etapas. Se repitió en los 60, se repite en los 90 y posteriormente se vuelve a repetir en el 2016, 2017, entonces son cuestiones, y sigue habiendo desapariciones. ¿Por qué? Porque cada vez se van perfeccionando esas desapariciones. Cuando hablamos de desapariciones, hemos encontrado desapariciones de personas. Si tenemos personas que fueron inhumadas de forma clandestina, es una suerte. Pero cuando tenemos personas que fueron quemadas, sometidas a altas temperaturas en ácido, pues es lamentable. Cuando hablamos de pozoleros que hacen pozole con los cuerpos humanos, es lamentable. Entonces, ¿cómo se va perfeccionando y por qué la delincuencia lo hace? Si se preguntan ustedes por qué lo hace la delincuencia, porque ellos piensan que si no hay cuerpo, no hay evidencia y no hay forma de imputarles un delito, solamente hay una desaparición. Pero esa desaparición se puede dar en el tiempo hasta que aparezca. Son delitos de lesa humanidad, y eso va provocando una incertidumbre y una falta de desconfianza, una falta de confianza en las autoridades, en la sociedad, en los organismos que están dedicándose a la búsqueda, por parte de las familias que están interesadas en hacer la búsqueda. Recientemente, de esto de la desaparición, se ha observado un fenómeno social respecto a la creación de colectivos. Cuando hablamos de desapariciones, llegaban personas que tocaban la puerta de las autoridades
y decían: tengo un familiar desaparecido, ¿me podrían ayudar a buscarlo? Y tocaban puertas y no los escuchaban, y era complicado que pudieran tener un eco ante las autoridades para hacer las búsquedas. Entonces, de ahí nacen colectivos que se dedicaron a unirse, grupos, asociaciones que compartían el mismo objetivo, la búsqueda de un familiar desaparecido. Esa búsqueda de un familiar desaparecido lo compartían muchas personas en diferentes estados, en diferentes lugares y municipios. Fueron uniéndose y compartiendo redes sociales para poderse unir e ir tocar la puerta, pero yo no solamente una persona, tocar miles, cientos de personas para que hicieran un eco mucho más grande y se dedicaran a hacer la búsqueda. Desafortunadamente en nuestro país, pues cuando surge un fenómeno como este, que es una desaparición o un fenómeno de violencia, pues se crean organismos, se crean fiscalías, se crean organizaciones gubernamentales para escuchar, para parar el golpeteo mediático y que no lleguen hasta arriba ese tipo de conflictos haciendo problemas para que puedan atenderlos y darles la ayuda que necesitan, tanto psicológica como la investigación que necesitan también, ayuda económica, psicológica. Todo eso se les va dando con esos organismos que se van creando. Pero bueno, con esos medios de presión que son los colectivos, las autoridades que ya tienen familiares que están tocando la puerta y que quieren que investiguen, han decidido pasar de lo que es la acción individual a tomar las riendas de la búsqueda. ¿Y cómo hacen eso? Pues bueno, presionan a las autoridades para que hagan las búsquedas, pero ya se van las autoridades con colectivos a realizar búsquedas en campo, a realizar la búsqueda. Cuando digo realizar la búsqueda en campo, es irse a los lugares donde ellos piensan o saben por informantes que ahí hay fosas clandestinas, donde inhumaron a personas y saben que podrían tener un éxito para encontrar cuerpos. Y sí se ha hecho, se van con estos colectivos, se van con estas personas y se llevan peritos y se realizan las excavaciones y se encuentran los restos óseos de personas desaparecidas. Ahora, una vez que ya se realizaron estas búsquedas a través de acciones colectivas, se visualiza también lo que es la tragedia, lo que es el dolor, de que tengan una persona desaparecida. Ellos también canalizan teniendo psicólogos que puedan ayudar a estas familias para que las atiendan y puedan, si no calmar esa ansiedad, ese tipo de problemas que tienen, de falta de sueño, de hambre, de no comer y de depresiones que tienen por la pérdida de un familiar, se les atiende de esa manera. Ahora, hablábamos también en cuanto a la localización de las víctimas. ¿Qué hacemos cuando no localizamos a las víctimas? Las víctimas son víctimas directas, víctimas indirectas. Las víctimas directas son las que nosotros estamos buscando, las desaparecidas. Las víctimas indirectas son los familiares. Se debe contar con un adecuado sistema nacional para la búsqueda de personas desaparecidas. Esto con lo que les mencionaba hace un momento, un registro nacional de datos de personas extraviadas, de personas desaparecidas, de personas no localizadas, para que de esa manera pueda tenerse información fidedigna que pueda ayudar a encontrar a la persona que estamos buscando. Ahora, es esencial el apoyo al mecanismo extraordinario de identificación forense, unificando la utilización de estándar para la identificación de marcadores para la toma de muestras de ADN. Y ustedes me preguntarán, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de un mecanismo extraordinario de identificación? Bueno, cuando los peritos están tratando de identificar un cuerpo, le raspan a los huesos
los huesos, le raspan al hueso para obtener el ADN de esos restos óseos. Y una vez que tienen el ADN, pues lo suben a una base de datos. Y también del lado de las víctimas indirectas, del familiar del desaparecido, de los que están haciendo una lista de personas que están buscando a sus familiares, de acuerdo al lugar donde desaparecieron, al año, a la temporalidad, bueno, pues se va clasificando y también se le toma muestras de ADN. Se le toma muestra de ADN a los hijos, a la mamá, al papá, para que pueda, o a los hermanos del desaparecido, para que puedan tener una información que les pueda dar un positivo del ADN. Ahora, cuando toman la información genética de estas personas, de los familiares, se hace a través de saliva, se hace a través de sangre, para poder obtener lo que es el ADN. Una vez que se tiene el ADN de ese grupo familiar, ya se coteja en la base de datos con lo que ya se tiene de restos óseos y se hace una búsqueda, y si se da un match, se identifica plenamente a esta persona. Pero desafortunadamente es una de las problemáticas que existen, es que las personas que realizan estos métodos de pericia, de genética, no cuentan con todos los elementos necesarios o herramientas para realizar su trabajo y utilizan marcadores. Los marcadores son lo que toman de parámetro. Existen 16 marcadores que utilizan los peritos para dar la cuestión de información genética, y existen 24 marcadores. A nivel federal se utilizan 24 marcadores y le da un rango de certeza que pueda ser la persona que se está buscando o que se dé con el familiar desaparecido. ¿Por qué? Porque son 24 marcadores, es mucho más alto y el porcentaje es mucho más elevado. Se da dando como un resultado de 99.99% de certeza de que se trate de la persona que se está buscando, o que ya se localizó y ya lo tenemos por el ADN. Por eso les digo que es importante utilizar el de 24 marcadores en vez del de 16 marcadores para la identificación de muestras de ADN. Ahora, la identificación con más confiabilidad para el análisis sería el mitocondrial, tratándose de restos óseos sometidos a altas temperaturas. Como les mencionaba, por ejemplo, aquí en México existe el norte del país, que es Torreón, Coahuila, donde estaban la organización criminal de los Zetas. Probablemente lo hayan escuchado, que eran militares que fueron entrenados en otros países para hacer para enfrentarse a ejércitos o paramilitares, como surgió en el movimiento zapatista o el EPR aquí en México. Son ejércitos que se levantaron. Pues bueno, el ejército mexicano mandó entrenar a otras personas, a militares con otras personas, para que pudieran contrarrestar guerras de guerrillas. Pero estas personas, que son los Zetas, se pasaron del lado contrario, se fueron del lado de la delincuencia, formaron un grupo armado que se llamó los Zetas, porque hasta el momento se piensa que ya se erradicaron. Y los Zetas, bueno, pues ellos, para crear terror y miedo y un tipo de castigo a su contraparte, a sus enemigos, los secuestraban, se los llevaban a una casa de seguridad, ahí les sacaban información por medio de tortura, luego los llevaban a otro lugar, los mataban, y luego los llevaban a otro lugar donde les llaman cocinas, y ahí los metían con gasolina, con diésel, y eliminaban todo lo que son los restos óseos, triturándolos, quemándolos, todo, dejando restos de huesos muy pequeños. Por eso, cuando les digo que son restos de huesos muy pequeños que fueron sometidos a altas temperaturas, hablo de lo que hicieron los Zetas. Entonces quedan restos muy duros, pero de huesos muy pequeños, y entonces esos restos no tenemos la tecnología para identificarlo, pero se está tratando con el análisis mitocondrial,
que sería someterlo a un estudio mucho más minucioso, pero desafortunadamente es muy caro. Ahora, hablando de desapariciones, les habían mencionado un número que es alarmante, es el de más de 100,000 personas. Se hablaba de 91,000 personas, pero ya a últimas fechas estamos hablando de 100,000 personas desaparecidas hasta la fecha, y siguen desapareciendo. Desaparecen periodistas, desaparecen mujeres jóvenes, desaparecen jóvenes, hombres, varones, y desaparecen personas adultas también. Eso es lamentable, pero ha incrementado lo que es la estadística de personas desaparecidas. Y también lo lamentable también es que no se cuenta con toda la infraestructura, con todo el personal, y se tienen pues cuerpos que han sido encontrados, localizados en fosas, que todavía están en servicios forenses, en servicios periciales, se encuentran en fosas comunes después de tanto tiempo y no han sido identificados todavía. Ahora, ¿cómo empieza todo lo que cuando desaparecen? Porque se preguntarán ustedes, ¿cómo empieza todo? Bueno, nosotros recibimos denuncias, querellas, ahora son carpetas de investigación, porque pues, estamos hablando de tiempo atrás, entonces es bajo el sistema que toque el viejo sistema o el anterior sistema, ya no es el escrito y ahora es el oral, pero como las desapariciones son en ese momento, pues se tiene que trabajar con el sistema del escrito. Y bueno, se busca a través de medios digitales, incluso se hace mediante denuncias anónimas sobre hechos que puedan constituir una desaparición de personas. Ahora, nosotros tenemos varias etapas. La primera etapa es el mecanismo de búsqueda inmediata que se da durante las primeras 24 horas, que son las más importantes, acciones ministeriales urgentes. ¿Qué hacemos? Pues viene la persona, la atendemos junto con un psicólogo y se le pregunta cómo desapareció, se le pregunta la media filiación, llenan un formato para que dé toda la información que puedan tener sobre tatuajes, cicatrices, lo que les decía, que si tienen alguna sometimiento a cirugías, pues todo eso lo tienen que mencionar. En las etapas de las 24 horas se les pregunta si tienen teléfono celular, para que de esa forma se haga una georreferenciación satelital y hacer una búsqueda de acuerdo a la telefonía y hacer su referencia y tener su ubicación satelital del celular. Nos ayuda también para saber dónde se encuentra esta persona. Ahora, cuando las encontramos a los jóvenes, bueno, afortunadamente en las 24 horas, si son jóvenes, pues estaban con un amigo, se fueron de fiesta, se fueron a algún lado y fueron localizados o andaban extraviados. En la segunda etapa es un mecanismo de búsqueda entre 24 y 72 horas. Esa entrevista que hace el Ministerio Público es mucho más profunda con los familiares, porque de eso depende de tener toda la información, tanto de la persona desaparecida como de los familiares. Esos familiares nos van a dar mucha información porque es una entrevista para tener testigos, los amigos con los que ellos se veían, para ver todo lo de sus redes sociales, con quién se tenía que ver ese día o con quién se veía, porque como les había dicho anteriormente, pues los jóvenes son seducidos por medio de las redes sociales y las organizaciones criminales se aprovechan de todo eso y empiezan a mandar mensajes y nos quedamos de ver en tal lugar, mira, yo tengo una fiesta, te invito, y son seducidos los jóvenes y se van con esta persona, pero no saben que la intención de esta persona, que es un joven que se le está pagando para eso por parte de la delincuencia, es para reclutarlos, para llevarlos, para jalarlos, para prostituirlos, y esa es la intención de la delincuencia organizada. Por eso es importante saber cuáles son las redes sociales, porque dependiendo de las redes sociales que nos aporten la información, pues bueno, ya podemos pedir a Facebook, podemos pedir a WhatsApp, a Telegram, a todos esos lugares para tener una ubicación.
ya que el celular tiene una IP y es como una huella digital y se puede rastrear y nos puede dar la ubicación del último momento en que mandó mensaje este joven. También tenemos lo que es la tercera etapa, es el mecanismo de búsqueda después de las 72 horas. En ese ya se busca un análisis estratégico de la información. Toda esa información que se recabó se hace un filtro, se empieza a mandar a autoridades locales, a autoridades federales, se empieza a mandar a lugares como redes sociales para tener información, y se empieza a mandar información de solicitud a telefonía para poder tener también una sábana de llamadas, de mensajes, y poder ver con quién se mensajeaba y qué es lo que estaba haciendo esta persona antes de que desapareciera. En el caso de que tuviera celular, pues es complicado que no tengan celular en estos días, pero bueno, es lo que se utiliza para hacer una búsqueda. Y hay una cuarta etapa, que es la localización de la víctima con vida y sin vida. Esta es muy importante porque de ahí deviene todo una cascada de información que se tiene que hacer el filtro para hacer la entrega de este cuerpo que se encontró sin vida y en estado cadavérico. Si se localiza a la persona con vida, el Ministerio Público o la autoridad encargada de hacer la búsqueda realiza todas las gestiones para que tener una comparecencia de localización, fija la fecha, la hora para la toma de la declaración de la persona que ya fue localizada. Si la persona es localizada y es menor de edad, la autoridad analizará las circunstancias de su desaparición para determinar si se avisa al padre, madre, tutor, representante que pudiera poner en riesgo su seguridad. Sí, se tiene que ver eso, que no se ponga en riesgo. A lo mejor está huyendo de los familiares por agresiones, por maltrato, y no lo podemos poner en riesgo. Se hace un análisis previo para ver si es factible avisarle a los familiares más cercanos. De no existir ningún riesgo para la seguridad del menor, de esta persona que es menor de edad, esta deberá estar acompañada por un padre, por su padre, madre, tutor o representante. El examen médico que se realice por parte de los servicios periciales deberá ser lo más completo posible, atendiendo a las características de la persona, de la desaparición, a fin de brindar la mayor ayuda posible y canalizarla a una institución médica si hiciera falta. Ahora, el Ministerio Público, en coordinación con el personal de psicología, dará la debida protección a las víctimas para que pueda encontrarse con sus familiares u otras personas que ella decida. Antes de notificar a quien hubiera levantado la denuncia de la desaparición, la autoridad y los psicólogos deberán analizar si la comparecencia de la persona localizada se encontrará en alguna circunstancia. Esta es más, si se tienen señales de violencia familiar, de abuso, de riesgo, que pueda comprometer la seguridad de esta persona, para lo cual se deberá llevar a cabo la notificación. Ahora vamos con lo que es la localización sin vida de una persona desaparecida. Cuando se localiza un cadáver o los restos óseos humanos, la autoridad deberá solicitar inmediatamente a los servicios periciales su intervención para realizar las siguientes diligencias. El cuidado en todo momento del proceso de la cadena de custodia. La cadena de custodia es muy importante y eso es lo que tiene que cuidarse en todo momento. Para ello se tiene que hacer la protección y preservación del lugar para dar la intervención a los peritos, y únicamente ellos son los que pueden pasar. Y nosotros, bueno, las autoridades ver desde lejos cómo se realiza todo el procesamiento. Ahora, el procesamiento de los materiales probatorios, pues es todo lo que se encuentre en el lugar del hallazgo. Se realiza el levantamiento y embalaje de los indicios biológicos y las evidencias no biológicas. También se ve el tratamiento del cadáver, de los restos humanos, para la obtención de datos post-mortem. Se hace la lateralización del cuerpo, se va armando el cuerpo
se va posicionando para llevarlo en orden los restos óseos. Se genera también las bases de datos de perfiles genéticos de las personas. Una vez que ya se tienen los restos óseos, se escoge un hueso, uno de los huesos, de los huesos que se tenga, y se raspa, como ya les mencioné hace un momento, y se raspa para obtener el ADN y meterlo o subirlo a la base de datos y ver si no coincide con alguno de los que se tiene en genética en la base de datos. Ahora, la identificación de un cadáver y o restos debe tener un enfoque multidisciplinario, en donde se comparen datos físicos y antecedentes de las personas desaparecidas, como son las huellas dactilares, se utilizan los rayos X o los perfiles genéticos de sus familiares con la información sobre el lugar, fecha del hallazgo de los restos en cuestión y el perfil biológico de los mismos. Tomando en consideración la edad, la estatura, el sexo, origen y origen poblacional del lugar donde él desapareció. Se hace un examen también odontológico de los restos, se toman también las huellas dactilares. En caso de que todavía haya piel, se hidrata y se sacan las huellas dactilares del cadáver. Los rayos X, bueno, para ver si no hay lesiones o fracturas, también eso se toma en consideración. Y si todavía hay piel y se pueden ver tatuajes, bueno, pues también ver los tatuajes, porque los tatuajes ayudan también para la identificación. También los objetos personales, como son anillos, pulseras, que son para identificar. También se toman en cuenta las ropas, todo eso. Aunque debo aclarar que es difícil que una persona que hayan inhumado la delincuencia se encuentre con anillos, pulsera, con oros, porque pues la delincuencia les quita todo. Así que difícilmente podemos encontrar eso. Pero sí ha habido evidencias, se han encontrado credenciales de lector, identificaciones, llaves y tarjetas de presentación, que eso ha ayudado a identificar a la persona, porque ya con una credencial de lector encontrada con una cartera, con algo, pues bueno, ya da mayor certeza y podemos ir, si ya encontramos una identificación y los familiares están buscando y lo tenemos en la base de datos, bueno, pues vemos quiénes son los familiares y ya nos abocamos al 100% a sacarle su ADN y ver si coincide con este grupo familiar y ya darles certeza de que se trata de su familiar desaparecido. Así como cualquier otro dato de relevancia que se encuentre en el lugar, como son zapatos, cinturones, botas, todo lo que se halle en el lugar es importante. Ahora, es importante también preservarlo, tenerlo, porque no solamente la autoridad trata de hacer la búsqueda de las personas, porque son varias vertientes, y eso es muy importante porque me lo van a preguntar ustedes, bueno, ya lo encontraron, ¿y qué hacen ahora? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿No van a consignar, no van a proceder legalmente o judicializar esa carpeta en contra de ese grupo criminal, de esas personas que privaron de la vida, que desaparecieron a estos familiares? ¿No van a hacer algo? Sí. Y por ese motivo se tiene la cadena de custodia, por ese motivo todo lo que se encuentre se va grabando para que todo eso, esa información de rayos X, de ADN, de que cómo se encontró el cuerpo amarrado, amagado, con esposas, con todo, es importante, porque también dependiendo del grupo delincuencial utilizan lazos, utilizan esposas, utilizan muchas cosas que se pueden tomar en consideración para ver a qué grupo de personas o de delincuentes se va a incoar o se va a dar el señalamiento de que fueron los que cometieron ese delito. Entonces todo eso hay que cuidarlo. Ahora, cuando esto es importante, pero lo voy a platicar más adelante, pero es importante que lo sepan ustedes, que cuando ya encontramos a la persona y se le entrega a su familiar, prohibidísimo que lo incineren, porque ahora como con la pandemia todo se incineraba, aquí está prohibido, porque pues en el cuerpo, pues bueno, es importante por si hay alguna duda, bueno, pues se saca otra vez el ADN con otros peritos que vengan a nivel internacional y quieren hacer otra toma de muestras, bueno, pues se hace. Y que quieren ver las lesiones que se tienen en los huesos y cómo falleció, bueno, pues se hace. Entonces es importante que no se incinere el cuerpo.
Bueno, una vez que los peritos designados determinen la existencia de una identificación, elaborará un dictamen cada uno de ellos, cada uno de los peritos. Ahorita me van a preguntar, bueno, ¿qué peritos son? Bueno, ahorita les menciono qué peritos son. Cada uno de los peritos elabora un dictamen forense multidisciplinario en el que se integrará el análisis y comparación de todos los datos, documentos sobre el hallazgo, recuperación de traslado de los restos y dictámenes realizados en materia de odontología, dactiloscopía, medicina, antropología, genética, criminalística de campo, entre otros, obtenidos todos a partir del protocolo para tratamiento e identificación forense en el lugar del hallazgo. Ahora, si se identifica el cadáver o los restos, la autoridad inicia las gestiones para la notificación a los familiares y los trámites para su entrega. Esto es muy delicado porque no se le puede decir a los familiares que ya encontramos a su familiar. No se le puede decir que tenemos evidencia de que el cuerpo que encontramos en tal lugar pues corresponde. No se puede decir nada de eso. Entonces se hago mucho hincapié en esto porque es muy delicado y se trata de no revictimizar a los familiares de los desaparecidos. Se hace mucho hincapié en esto porque se va con los psicólogos, se va con ellos, se les notifica que va a haber una audiencia con ellos y va a estar presente las autoridades, los peritos, los psicólogos. Y si ellos quieren invitar a algún familiar, pues bueno, se hacen todos los trámites y diligencias para que posteriormente todos los que ellos indiquen que quieren estar acompañados vayan y se presenten en el lugar, que por lo regular se hace en un CEMEFO federal o un CEMEFO local, en donde se les dice que van a participar en una diligencia en la que se les tiene que dar información respecto a su familiar. Y sí, se da toda la información de todo esto, pero bueno, se tiene que tomar muy en serio la cuestión de no darle ninguna esperanza de que se trata de su familiar. Y más adelante se los voy a comentar por qué. Si no se identifica el cadáver o resto, el Ministerio Público debe asegurar que debe ser registrado el perfil post-mortem en la base de datos y determinar su inhumación, la cual debe hacerse en fosas individualizadas, separando cada uno con bolsas especiales rubricadas con una etiqueta para poderlos identificar. En un espacio especial para el resguardo de cadáveres, el cual deberá llevar al interior una placa metálica con los datos tanto de la carpeta de investigación como de la averiguación previa de la investigación que le corresponda. Ahora, cuando les decía, ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que es la notificación a los familiares y entrega de cuerpos, se entenderá como una notificación y la identificación del cadáver o restos al acto por el medio del cual se les comunica oficialmente a los familiares de una persona no localizada que los restos de su familiar han sido identificados positivamente, ¿sí? Pero como ya les dije, eso ya es durante la diligencia. Previo a eso nada más se le hace la notificación con psicólogos y se les dice que van a participar en una diligencia donde se les va a dar información, ¿ok? Ahora, ya estando en el CEMEFO, se hace una mesa redonda y ahí se les dice con todos los peritos que participaron en el lugar del hallazgo, en el lugar donde se encontraron los restos óseos, pues ahí se hace la notificación. Ahora, me preguntarán ustedes, bueno, ¿y qué pasa si el perito que participó falleció, se enfermó, no está, lo cesaron, lo corrieron, ya no se encuentra? Bueno, pues otro perito en su nombre pues tendrá que participar a ver el dictamen y hacer lo suyo para poderlo explicar a las familiares. De preferencia tendría que ser el perito que participó para que se haga la identificación. Ahora, la notificación sobre la identificación de una persona reportada como desaparecida
a sus familiares debe contener una explicación sobre el dictamen forense multidisciplinario, que será proporcionada por los peritos expertos forenses que conozcan el caso o hayan intervenido en la identificación por mandato de la autoridad. La explicación que debe ser pausada, con un lenguaje que los familiares puedan comprender y brindando el tiempo suficiente para que estos familiares, estas personas puedan digerirlo, puedan entenderlo, y se les preguntará en cada momento se les pregunta: oiga, ¿entiende usted todo lo que se le está dando? Y ellos levantarán la mano, dirán: no entiendo. Bueno, pues tiene uno que ser muy cuidadoso, muy observador, y ir viendo si ellos van entendiendo, si el lenguaje que se está utilizando lo digieren bien, lo entienden. Y de lo contrario, bueno, pues tendrá que bajarse un poquito más para que lo entiendan y explicárselo de nuevo hasta que lo entiendan, para que podamos aclarar todas sus dudas, así como también la intervención de los psicólogos para la contención. Esto es, en el momento en que ellos ya, con toda la información que se les da, empiezan a digerirlo y dicen: sí es, les brota la lágrima, empiezan a temblar, pues bueno, hay que ser muy cuidadosos de tener un médico ahí. Se les pregunta previo a la diligencia, a la notificación, se les pregunta si no son diabéticos, si no sufren del corazón, si no sufren de hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque con toda esa información que se les da pueden tener una crisis nerviosa y puede afectarles. Entonces ahí es donde se tiene preparado a un psicólogo, a un médico, medicamentos, todo para que sean revisados inmediatamente. Y si es necesario, se parará la diligencia hasta que se recupere esta persona o este familiar del desaparecido, para que pueda continuar con la diligencia. La diligencia, pues me preguntarán: ¿cuánto dura una diligencia así? Bueno, pues han habido diligencias que duran 3, 4 horas, pero han habido diligencias que han durado desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, porque se les repite, se les traen los dictámenes, se les pasan los videos, se les pasa la localización, se les pone el expediente, se les revisa el expediente, se les explica todo, hasta aclarar todas sus dudas a los familiares, para que puedan tener toda la información completa. Entonces sí puede durar mucho tiempo. Ahora también me preguntarán: ¿y cómo se lleva a cabo, dónde se lleva a cabo la notificación? Bueno, la notificación se llevará a cabo en un espacio físico que garantice la confidencialidad de la misma, la posibilidad de que estén presentes y que se sientan que pueden tener contacto con los peritos que están explicando, y con la autoridad y con los psicólogos, para que no se pierda y se le dé un poco más de importancia a la cuestión de la entrega, y ellos sientan que son apapachados, valga la redundancia o la utilización de esta palabra, pero sí que sean apapachados. Cuando hablamos de apapacho, bueno, pues significa la caricia del alma. ¿Por qué? Porque lo que se les está dando información no es cualquier cosa, es de un familiar que se encuentra desaparecido, y en ese momento lo vamos a entregar. Entonces se trata de eso, de ser muy cuidadosos en la información que vamos a dar y cómo la vamos a dar. Así que los familiares que denunciaron la desaparición o dieron muestras genéticas, y personas que ellos decidan, sus abogados de la organización civil que son sus representantes a las víctimas, o del colectivo, o personas de confianza, y sus asesores jurídicos podrán estar presentes. La autoridad encargada de la investigación y personal especializado del área de atención a víctimas, bueno, pues va a estar también presente. El personal de pericial estará presente, la persona encargada de la coordinación de los peritos, para que se le dé una atención humana a los familiares. Van a estar presentes psicólogos que brinden apoyo psicosocial especializado en la terapia de duelo. Ahora, en la comparecencia o notificación de identificación, la autoridad, en conjunto con el personal de psicología, da una reseña a los familiares de los dictámenes periciales que fueron el resultado positivo con su familiar, así como el lugar y forma del hallazgo de los restos.
Lo anterior a través de una comparecencia, también se va llevando una comparecencia. Se lleva a cabo la presentación también de la diligencia ministerial, también el reconocimiento del cadáver, otra diligencia o con comparecencia que se lleva a cabo la presentación de los presentes. ¿Quiénes van a participar en la diligencia? Pues bueno, si es el fiscal, Ministerio Público, los peritos, los psicólogos, los familiares, todos los que intervengan en la diligencia van a estar presentes. Bueno, pues todos ellos van a firmar. Cada uno en su especialidad, finalidad, para brindar la explicación detallada del resultado de los dictámenes. Y se responden a cualquier duda que se les presente, siempre acompañado del psicólogo las víctimas. Por último, si es deseo de la víctima, se pone a la vista el cuerpo. Esto es en una vitrina, bueno, como una cámara Gesell. Del otro lado, bueno, pasan todos y ven los restos óseos o el cadáver, para que lo vean y puedan analizarlo. A mí me ha tocado que cuando los familiares ven, no lo pueden creer, hasta que les diga uno qué es el ADN, pues bueno, algunas personas no saben todavía qué es el ADN, no saben qué es mitocondrial. Entonces, si encuentra uno las ropas, las prendas, identificación, o ven el cadáver y ven la lesión en los dientes, ven la fractura, o ven alguna incrustación, o ven las cirugías que les hizo el doctor, bueno, pues todo eso les da más luz a ellos para identificar al cuerpo. Y a nosotros, bueno, el 100% de garantía que le estamos dando por el ADN que resultó positivo. Bueno, se desploman porque piden ver las prendas. Cuando ven las prendas y los indicios, los moldes de los dientes, las fotografías, se desmoronan. Es el punto donde se desmoronan los familiares de las víctimas, de los desaparecidos, y se vienen abajo. Es entonces cuando se le da la contención con los psicólogos, se para la diligencia, porque ya entendieron, ya comprendieron de qué se trata de la diligencia, y ya saben que la persona que se encuentra en el CEMEFO es su familiar. Ahora, la comparecencia, se hace una comparecencia también, por eso les digo que son varias constancias, la comparecencia de solicitud de entrega del cuerpo y un apoyo de gastos, porque me preguntarán, bueno, ¿a ustedes le notificaron a la víctima indirecta, a los familiares del desaparecido, les notificaron que iba a haber una comparecencia, una notificación de los avances, pero ellos no van preparados para llevarse el cuerpo, una funeraria, no van preparados para nada, y durante la diligencia no van a tener cabeza para realizar trámites funerarios, para hacer sus ritos que tienen las familias para hacer la inhumación con sus ritos. No tienen cabeza para nada de eso. Entonces el Ministerio Público recaba una nueva comparecencia, la autoridad, una comparecencia para que el familiar o denunciante solicite la entrega del cuerpo, así como un apoyo para gastos funerarios, que lo hace, pues nosotros aquí tenemos una comisión, que es una comisión ejecutiva de atención a víctimas, que tiene una partida para eso, precisamente para gastos funerarios. Y el Ministerio Público, bueno, le solicita los documentos oficiales, acta de nacimiento, IFE para los trámites funerarios, y ahí se va haciendo el llenado de todo para que se pueda hacer la entrega del cuerpo. Ahora, a solicitud de la entrega del cuerpo se hace el certificado de defunción y de la constancia de refrigeración del cadáver. Bueno, ¿qué es esto? Me van a preguntar. Bueno, se hace un oficio en el que se solicita al Coordinador General de Servicios Periciales, el lugar del CEMEFO, el que está a cargo del CEMEFO, se haga una entrega de un certificado de defunción. Bueno, se hace el certificado médico y se hace una constancia, de lo que es el desaparecido, en esa constancia de refrigeración del cuerpo. Se hace la entrega también de todas las prendas, si ellos lo desean de esa manera, porque ya le tomamos fotos, existen videos, para que a su vez sea entregado a los familiares por los medios de servicios funerarios,
porque para eso ya se habló la CEAP o las autoridades que se encarguen de los gastos funerarios ya hablaron a un servicio funerario para que se haga cargo de todo eso. Y bueno, pues le dan, aparte de pagar los servicios funerarios, pagan todo lo que es el traslado hacia el lugar, y también se encargan de ver lo de su acta de defunción, porque lo único que se le da es un certificado de defunción en médico. También se hacen oficios para que autoridades, tanto locales como federales, pues puedan darles, si tienen que ir de un lugar a otro, una localidad a otro estado, pues bueno, tengan libre acceso dentro de la carroza fúnebre y no los paren. Y si los paren, pues bueno, indican que pues se hizo la entrega, está en una carpeta o está en una averiguación previa, y de esa manera pueden circular sin dificultad hasta el punto donde van a hacer sus ritos funerarios o va a ser inhumado con posterioridad. Después se hace un acta de entrega del cuerpo. En el momento en el que se plasma todos los dictámenes que ayudaron a la localización de la exhumación o levantamiento, identificación de una persona, se hace la entrega formal del cuerpo, así como de las pertenencias a sus familiares, siempre describiendo los objetos que ayuden a la misma y el vehículo que se utilizará para el traslado al lugar donde previamente se acordó con la familia que se iba a entregar el cuerpo para hacer los ritos funerarios. Ahora, a solicitud del acta de defunción y del traslado por medio de un oficio, se solicita a la autoridad del registro civil del lugar donde se deposite el cuerpo o donde va a ser depositado, se le menciona que ya fue identificado y que se le pide a esa autoridad de registro civil que realice todos los trámites pertinentes, necesarios para hacer el acta de defunción. Ahora, se solicita también a las autoridades competentes que permitan el traslado, lo que les decía, militares, policías, municipales, locales, estatales, que el cuerpo transite sin ningún obstáculo hacia el lugar donde tienen las víctimas pensadas, los familiares, realizar sus ritos funerarios. Esto es las víctimas indirectas. Regularmente la empresa funeraria ayuda en todos esos trámites y los familiares de los desaparecidos no tienen ningún problema, ninguna cosa que hacer más que esperar que la funeraria haga todo eso. Ahora, los principios que debe tomarse en cuenta para la notificación y entrega. Eso ya les mencioné, pero sigo haciendo hincapié. Todas las acciones, medidas y procedimientos de notificación sobre la identificación a los familiares y la entrega de cuerpos serán implementados de conformidad con los principios de dignidad, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado y gratuidad, eso que no paguen nada, igualdad y no discriminación, integralidad, indivisibilidad, interdependencia, máxima protección, victimización secundaria, participación conjunta, transparencia y trato preferente establecidos en la Ley General de Víctimas que tenemos en nuestro país. Bueno, pues de eso es todo lo que tengo. Son muchas cosas, pero quise acotar en algunas y abundar en otras, pero si tienen alguna duda, con toda confianza yo se las aclaro y puede haber una lluvia de preguntas y va a haber respuesta a todas sus preguntas. Yo les doy las gracias por su atención y mi nombre es Francisco Rivero, y estoy a sus órdenes. Espero que les haya gustado mi exposición. Sí, posteriormente a la entrega del cuerpo y una vez que ha sido inhumado bajo los ritos de los familiares, las autoridades se están obligadas a designar psicólogos que le den seguimiento a las víctimas para que estos psicólogos los estén atendiendo, llevan una bitácora hasta su final recuperación, hasta que ellos crean que ya están restablecidos y ya rindan un dictamen de que ya se recuperaron y ya están bien para vivir su vida junto con sus demás familiares.
es ahí donde ya se deja de dar la atención, solamente se le da periodicidad para ver cómo se sienten, pero de eso depende porque es un integrante de la familia el que se perdió, es un integrante de la familia que no estuvo mucho tiempo y se entregó. Entonces es muy difícil recuperarse a una pérdida. Y una vez que ha sido entregado, pues bueno, cierran el círculo, pero siempre va a estar latente la cuestión de quién lo hizo y por qué lo hizo.